lo de la dinámica al final de la clase de las preguntas, pero voy a ir viendo el tiempo y si ustedes van surgiendo preguntitas y vamos bien con el tiempo, las hacen en el momento, ¿sí? Para que no se alargue tanto. Si vemos que estamos medio complicados, las dejamos para el final, ¿sí? Bueno, ahí está el pelo primero. ¿Qué más decirle? ¿Alguno sabe la diferencia entre el trabajo de un kinesiólogo y un profe de educación física? No. Acá no hay respuestas incorrectas, ni tampoco hay preguntas tontas, me pueden hacer cualquier pregunta, lo mismo que yo a veces no tengo todos los conocimientos, así que capaz que no sé algunas respuestas, lo prometo anotar y se las traigo la próxima que las veo, ¿sí? Igual voy a intentar contestar. Bueno, como les decía, la kinesiología trabaja, perdón, esto es importante que ustedes lo sepan para mí, para que no haya invasión de terrenos, porque siempre en carreras que son similares, empiezan esos problemas en de cuál es el límite entre el profe de educación física y el kinesiólogo en este caso. En el mío, por suerte, tipo, metí las dos ahí, entonces hago como ese círculo vicioso que lesiono a los alumnos y ¿no? Qué bueno. El kinesiólogo trabaja sobre un cuerpo que está con alguna problemática, alguna patología que puede ser desde el nacimiento o desde una lesión traumática porque fue a jugar fútbol y se desgarró, ¿sí? El profe de educación física, la principal diferencia es que trabaja sobre un cuerpo sano, ¿sí? Es decir, ustedes van a estar ya sea en un gimnasio, de personal trainer, donde en el ámbito que ustedes quieran como instructores, con una persona que se supone que no debería tener ninguna patología. Esto es una utopía, todos vienen con algún problema, ya van a ver que hay algunos que le van a decir, ahora sí, yo vengo, vos tenés toda la clase y la madre viene y te dice, tengo un dolor acá en la lumbar que no me puedo ni mover, ¿sí? Entonces ahí empiezan las modificaciones y cómo ustedes van a ir tratando de mechar esa situación. Lo importante es saber hasta dónde llega uno como instructor y hasta dónde llega uno como para no invadir terreno, ¿sí? Dicho esto, perdí el control, sí, acá. Bueno, primera cosa, no está haciendo. Tocar el botoncito de abajo. ¿Este? El último de. No, tiene que irse la lucecita. ¿Dónde está el.? Yo no lo veo de acá. Ajá. Vamos, ganó la tecnología. Pausa publicitaria. Pausa publicitaria. Sí, no pasa acá, ya fue. Ahora ahí pasa. No, porque está seleccionado bueno. el puntito. Acá lo rompemos. Bueno, si no voy a ir arrancando mientras lo Dale, ¿querés? dale. ¿Qué es lo primero que usted tiene que saber? Es lo que sería la posición anatómica del cuerpo, ¿sí? Es decir, para partir de cualquier análisis que ustedes quieran hacer de movimiento que les va a servir para poder hacer un ejercicio, pero me pongo este lado encima de todos, es la posición anatómica, la cual es esta. Ahí, ¿sí? Siempre tienen que partir de esta posición, porque cuando más adelante veamos, por ejemplo, un movimiento de flexión y extensión, ustedes no lo pueden hacer de cualquier lado, lo evalúan desde acá, ¿sí? Cuando empezamos a hacer un poquito más de profundidad y buscamos analizar un movimiento desde un movimiento X, como por ejemplo una sentadilla, ahí se empieza a modificar, ¿sí? Pero mientras tanto, tenemos esta posición anatómica que sería pies paralelos, apoyados por completo, vista al frente, horizontal y directa, manos en supinación, que es este movimiento, palmas hacia arriba, y nada más, ¿sí? Esta sería la posición anatómica. ¿Seguimos con el problemita? No, creo que ya. Porque ahí ya voy a... Sí. Si no, lo sacamos y te doy... Pasa que no me dijiste que era táctil. Ah, me olvidé. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, bueno, porque yo tocando acá era más fácil hacer así. Es que a veces me Yo vengo le compré unos ahí 20 años atrasado. Ahí va. Ahí va, perfecto. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Entonces, y el puntito este lo manejo acá. Perfecto. Esta entonces es la posición anatómica que les acabo de describir recién, ¿sí? Súper importante que la sepan. Muy sencilla y se la tienen que aprender. Acá empezamos a complicar la existencia, ¿sí? Esto es un perno y cuesta un poquito aprenderlo, pero una vez que lo saben es como, ya está, listo, ¿sí? Yo tengo tecnología de punta para explicarles esto, que es un cartón y una lapicera. ¿Por qué? Porque acá por un lado tenemos lo que son los planos del cuerpo, ¿sí? Paréntesis, a veces hablo muy rápido, así que me avisan y freno. Listo. Planos del cuerpo. Tenemos tres planos, ¿sí? Horizontal, frontal y sagital. Esto vendría a ser lo que está en color, no puedo hacer todo a la vez, se me complica, ahí está. En verde, en
rosa y el celeste, ¿sí? Sería ese color, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de un plano horizontal, hablamos de esto, un plano que nos corta al medio y en donde vamos a tener una parte superior y una parte inferior, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un plano frontal, es un plano que todo en totalidad nos corta, ¿sí? Es un plano que nos corta por arriba como si fuera una guillotina, ahí, pink, y nos corta en anterior y en posterior el cuerpo, ¿sí? Y por último, cuando tenemos un plano sagital, nos corta también como una guillotina desde arriba, pero nos deja un lado derecho y un lado izquierdo, ¿sí? Hasta ahí todo relativamente sencillo. Acá. Y acá empieza lo hermoso y caótico. Los ejes anatómicos. Lo que acabamos de ver recién que eran los planos, cada plano tiene un eje que le sigue, que va de la mano, ¿sí? Entonces, este va a simbolizar el plano, esta lapicera va a simbolizar el eje, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un eje transversal, hablamos de un eje que nos corta así, ¿sí? Ahí. Cuando hablamos de un eje vertical, es como literal como si cayera una línea punteada desde la cabeza hasta abajo. Y cuando hablamos de un eje antero-posterior, es como si nos pasara por el pupo directamente, ¿sí? Ahí por el ombligo. Entonces, cuando yo quiero este cuadro, les va a salvar la vida, por lo menos me la salvo a mí, es como un resumen de lo que acabo de explicar ahí, un poquito más sencillo. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos lo que yo les decía recién, lo que son los planos, ¿sí? Estos tres planos, me olvidé de esto, perdón. El sagital, el frontal y el transversal. Por otro lado, al lado, tenemos los nombres que le corresponden porque en anatomía van a notar que, dependiendo del autor que ustedes vean, van a tener 548 nombres que son sinónimos de eso, ¿sí? Y que a veces se hace lío, ¿por qué? Por ejemplo, porque el plano transversal, a su vez, es un eje también, tiene un nombre de eje exactamente igual que corresponde con otro plano, perdón. Entonces, acá les puse plano sagital, que también se puede llamar lateral, medial o vertical. Le corresponde el eje transversal y es el que va a dividir al cuerpo en derecha e izquierda. ¿Se acuerdan que yo les había dicho este? ¿Sí? Y ahora vamos con el tema de los movimientos. En plano frontal, también llamado coronal, por la sutura coronal que tenemos, divide el cuerpo en antero-posterior y nada más. Y el eje es antero-posterior. Y por último, el plano transversal, axial u horizontal, que divide el cuerpo en superior y en inferior, ¿sí? El eje es longitudinal. Y acá viene esta cosita de los movimientos, que es lo que ustedes van a tener que empezar a aprender, ¿sí? El movimiento de abducción es de apertura. Lo vamos a hacer enfocándonos en lo que sería la articulación del hombro, ¿sí? Como ejemplo. Recuerden que por cada articulación que tiene el cuerpo humano, cada una tiene su movimiento, ¿sí? Y van a ver que hay algunas que comparten movimiento y hay otras que no, nada más se limitan a algunos. Bueno, hablando a nivel general, todo lo que sea en un plano sagital, nosotros vamos a poder hacer estos movimientos de abducción y aducción. Eso es lo que nos proporciona ese plano. El plano frontal nos va a dejar que nosotros hagamos la flexión y la extensión, ¿sí? Y el último, que es el transversal, nos va a proporcionar las rotaciones, ¿sí? Partiendo de lo que sería la posición anatómica. Entonces, más o menos se entiende esto. Perfecto, si yo pregunto así al azar a alguien, ¿me lo pueden explicar? Como para entrar un poquito ahí. Bueno, ¿quién se anima a pasar al frente? Lo mate acá. Nadie. Chicos, no me hagan elegir porque es un garrón. No, va a ser fácil, lo prometo. Aparte tenemos el cuadrito, lo vamos a hacer entre todos. Necesito un modelo. ¿Modelo? Bueno, bueno, yo sí que Perfecto. por la amargura que me hizo comer en primer año esto. ¿Viste? Es muy Sí. difícil. Totalmente, es muy difícil. Perfecto. Entonces, sencillo. Yo voy a marcar en el cuerpo de él el plano y ustedes me tienen que responder en cuánto se divide el cuerpo, ¿sí? ¿Se entiende? Esto es tremendo. Te puede salir todo lo que el cartón revisado. Por ejemplo, yo pongo este plano acá, lo corto al medio. ¿Alguien se anima a decirme en qué partes se divide el cuerpo? Perfecto, superior e inferior. Genial. Si yo pongo el plano acá arriba.
Perfecto, un lujo. ¿Y si lo cambio ahí? Derecha. Perfecto, un lujo. Y ahora les voy a empezar a complicar un poquito. Eje. Si yo tengo un eje, tenemos el cuerpo ahí. ¿Sí? Se tenemos el cachoncito. Este es el eje. Ahí. ¿Sí? ¿De qué plano estamos hablando? El plano derecho e izquierdo. Exactamente. ¿Y qué eje? Mira, perdón, correte así lo podemos machetear tranquilos. ¿Sí? Así lo puede leer porque no es para evaluarlo, sino es para que se entienda. ¿Y de eje transversal? No, longitudinal. Longitudinal. Vamos de nuevo. Yo tengo un plano que me está dividiendo. Acá se arma Tenemos un plano que nos está dividiendo en derecha e izquierda. ¿Sí? ¿Y qué eje sería este? Transversal. Perfecto. Este eje es el que yo me voy a poner adelante, que permite hacer la reducción y la aducción. Para que ustedes se puedan acordar de eso, que es bastante complicado, tienen que acordarse de que el movimiento es paralelo al eje, ¿sí? Como yo tengo un eje que lo corta así, yo puedo hacer este movimiento, ¿sí? Perfecto. Si yo les cambio y ponemos esto así, ¿de qué plano estamos hablando? El frontal. Fíjense, ahí voy. Perfecto. Y los movimientos que puedo hacer tienen que ser paralelos a ese eje, que es flexión y extensión. Perfecto, muchachos. Y el último, ¿este era el que nos faltaba? Se me olvidó. Sí. Se cayó el eje. Vamos a dejar ahí. Sí. Genial. Bueno, ahí igual ya les dije. ¿Cuál sería el último que está faltando? Perfecto. ¿Y qué movimiento puedo hacer? Eso es, sobre ese eje se rota, ¿sí? Muchísimas gracias. Perfectísimo. Esto lo podemos dejar ahí de lado. Bueno, chicos, esto lo tienen que estudiar. En realidad, en la práctica no es que uno va por la vida diciendo voy a hacer una sentadilla en flexo-extensión, en plano. O sea, no hay chance. Pero sí sirve cuando ustedes tienen alguna persona que está un poquito quizás molesta, por ejemplo, con la rodilla. Ya ahí voy metiendo un poco de lesiones, pero para que se entienda un poquito más la idea. Cuando nosotros sabemos que la articulación de la rodilla, que es esta, ¿sí?, trabaja en un plano de flexión y extensión, si está con dolor la persona, y no le voy a meter la rotación acá y que encima lo haga en un pie arriba de un bozo, ¿sí? A eso va con un poquito de esta explicación. Bueno, esto les queda después a los chicos, ¿no? Para que lo... Sí. Genial. Bueno, términos que son súper importantes cuando hablamos como con propiedad, si se quiere, ¿sí? Por ejemplo, anterior o ventral. Uno no dice esta parte de acá, o sea, es como medio... Entonces, decimos anterior o ventral por vientre, ¿sí? Es toda superficie que se encuentra en la parte de adelante, ventral, ¿sí? Después tenemos, y ahí puse ejemplos como a modo de... para que tengan una idea. Posterior o dorsal, es la espalda, todo el dorso, por eso se llama así. Por ejemplo, los glúteos. Entonces, después, los puse así en colores distintos porque es como que serían los antónimos, ¿sí? El contrario. Después tenemos superior cefálico o caudal, o craneal, perdón, que refiere a lo que es la cabeza, el nombre, no la posición, ¿sí? Porque puedo decir, capaz que estoy hablando de una articulación puntual, o de, por ejemplo, que la boca es más cefálica que el ombligo, me refiero a lo superior. Y el contrario sería inferior o caudal, ¿sí? Lo más alejado que serían los pies. Y después tenemos interno o medial o externo o lateral. Acá volvemos al primer ejercicio que les dije, el eje vertical, que era este eje, que perdí acá el eje, acá, que clava en la cabeza, ¿sí? Este eje, que es uno de los principales que tienen que saber, es como si nos partiera ahí. Entonces, desde la línea media del cuerpo, que siempre va a ser la misma, uno dice que es más interno o más externo, ¿sí? Más medial o más lateral. Y por ejemplo, acá puse, nosotros sabemos, acá tenemos dos huesos, el radio, recuerden que esta sería la antenita, esa regla memotécnica, radio y cúbito, ¿sí? Entonces ahí está diciendo el cúbito en posición anatómica, el cúbito es más medial que el radio, ¿sí? Y viceversa, el radio es lateral del antebrazo, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? No, ok. Los huesos. El caos de los huesos.
Acá yo les voy poniendo como un poquito de información, no tanta para no volverlo loco, porque tampoco es que hay que no se necesita saber tanto, ¿sí? Lo ideal es que ustedes más o menos cuando vean esto, un esqueleto, sepan más o menos de cuáles son esos huesos. Nosotros vamos a tener dos configuraciones, una externa y una interna. La externa tiene que ver con el tamaño del hueso, ¿sí? Por eso puede ser largo, puede ser plano o puede ser corto. Esas son las tres formas de hueso que vamos a encontrar ahí en el esqueleto. Y por otro lado, la configuración interna es lo que tienen todos los huesos adentro, si los pudiéramos desgranar, que serían un hueso compacto, que ahora les voy a mostrar las fotos, hueso esponjoso, médula ósea, periosto y cartílago con función. Todos los huesos lo tienen, ¿sí? Entonces, quiero ver acá, no sé si se llega a ver bien, pero vamos a utilizar esto. Ahí va. Este es un hueso largo, por ejemplo, ¿sí? La parte compacta del hueso es la que está más externa, más afuera, ¿sí? La parte esponjosa es la que está un poquito más adentro, que la van a ver generalmente en la parte de acá, en las puntas de los huesos, ¿sí? Que son como trabéculas. Las trabéculas son como si fueran las esponjas esas de, ¿cómo se llaman? Exfoliantes, que son como medias raras así todas. Bueno, esas son trabéculas. Y después, bueno, tenemos la cavidad medular, eso acá, en donde se aloja la médula ósea, ¿sí? La médula ósea en realidad tiene más que ver con las células sanguíneas y demás. Y después tenemos el periósteo, que es, el periósteo, que es como una capa externa que recubre al hueso, perdón, y es el que le da la irrigación, ¿sí? Si no tuviera esta irrigación, el hueso la queda ahí. Bueno. Y después, por último, ¿qué me falta que les dije? En los huesos largos tenemos una parte que se llama cartílago de crecimiento, ¿sí? Que es por donde crece el hueso. La tengo como músculo, perdón. El hueso, ¿sí? Que es muy importante porque hay hasta los generalmente 18 años de edad, el hueso sigue creciendo, ¿sí? Entonces, cuando hay, por ejemplo, golpes importantes o hay deportes en los cuales se lesionan, chicos más pequeños, si se lesionan ahí empiezan a tener esos trastornos de longitud en el hueso y demás. Bueno, acá les puse todos los huesos largos que hay en el cuerpo, ¿sí? Tenemos húmero, me voy a cruzar para acá. Húmero. Antes que nada, este segmento, esta parte, ¿sí? Es brazo, esto es antebrazo, ¿sí? Lo mismo que acá abajo, la primera parte es muslo y la segunda de abajo es la pierna, ¿sí? Uno generalmente dice pierna todo, pero en realidad tendría que ver entre la articulación de la rodilla y el tobillo, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos húmero, radio y cúbito en antebrazo, fémur, peroné, acá abajo, tibia, que es la más grande, y después puse las falanges, que son las de los dedos, ¿sí? Que ahora la vamos a ver un poquitito más. Huesos cortos. Los huesos cortos son estos huesos que no tienen una forma que no tienen una forma así como tan prolijita, ¿sí? Son la parte de los carpos, que es lo que sería la parte de la muñeca, ¿sí? Los huesitos de acá, no sé si se ven, y lo mismo que tenemos en los pies, ahí abajo, acá, ¿sí? Estos chiquititos. Perfecto. Y por último tenemos los huesos planos, ¿sí? Ahí marcamos esternón, el esternón, que es este, ¿sí? El manubrio y todas las partes que ya las vamos a ver después. Escápulas u omóplatos, que es la parte posterior del esqueleto. Son estas, que son muy importantes cuando ustedes ven la postura de las personas. Te das cuenta más o menos qué deporte hacen o qué tipo de actividad porque vos lo ves. Todos así, se matan en el gimnasio, todos así, y si no hay. Bueno. ¿Y qué más falta? Los del cráneo, ¿sí? Bueno, ahí las costillas, perfecto. Esta partecita acá, todas. Bueno, ¿hasta acá hay una pregunta? ¿Y las vértebras en qué clasificación? Las vértebras en realidad son huesos, se me fue la palabra, irregulares. Ahora vamos a ver un poquito más adelante porque nosotros tenemos... Sí, yo me acuerdo de la facultad, por eso preguntaba. ¿Cómo? Yo me acuerdo de la facultad, por
Sí, ahora lo vamos a ver porque en las vértebras, que son toda la parte posterior, tenemos un par de complicaciones, por eso lo dejé para después, porque tenemos las dos primeras vértebras que son totalmente distintas a todo el resto, ¿sí? Y además las tenemos divididas en 3 segmentos que a su vez son distintas un segmento entre otros, ¿sí? Ahora lo vamos a desarrollar un poquito más. Bueno, la composición de los huesos, esto se los puse a modo como para que tengan ahí un dato más de color. 25 a 30% del hueso es agua, y después los componentes más importantes son los minerales, que son para resistir las compresiones, y el colágeno a las tensiones, ¿sí? Después esto lo vamos a ver un poquitito más. ¿Por qué? Porque cuando empecemos a ver lo que es muscular, van a empezar a entender un poquito más a qué nos referimos cuando hablamos de la compresión y de la tensión, ¿sí? Bueno, y esto, pantallazo general de lo que sería, cuando hablamos nuevamente con propiedad, tenemos que hablar de miembros superiores cuando hablamos de brazos, miembros inferiores cuando hablamos de piernas, y tórax y columna vertebral sería el tercer segmento, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda? ¿Segurísimos? Pregunto, ¿no? Bueno, actividad. Se van a poner en grupos, ya les digo de cuánto. Esto tiene que ser súper dinámico, ¿sí? Es a modo de ejemplo. ¿Por qué? Porque yo les voy a dar un hueso, porque además de complicarles a nivel general, esto es el hueso, pero después tenemos que ver que cada uno de estos huesos, por ejemplo, tiene distintas formas, ¿sí? Tienen caras, tienen planos, en donde se van a ir insertando los distintos músculos. Entonces, para yo poder explicarles un poquitito más eso, necesito que más o menos tengamos un pantallazo de eso. La idea es que yo los voy a dividir ahora en grupos, o sea, se pueden dividir ustedes igualmente. Les voy a dar, por ejemplo, de miembro superior, perdí esto acá. A alguno le va a tocar clavícula y omóplato, ¿sí? Los puse juntos porque hay uno, la clavícula es muy sencilla, ¿sí? Entonces, rápidamente ustedes van a buscar qué partes tiene la clavícula. Por ejemplo, si tiene bordes, si tiene caras, muy a grandes rasgos. Lo mismo con omóplato y esos, ¿sí? Bueno, déjenme contar cuántos son. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18. Perfecto. Bueno, vamos a usar la calculadora porque claro está que matemática 0. 2, 4, 6, 8, 10. Se van a poner en grupos de a 2. Sencillo. Algunos que quedan solitos. ¿Sí? ¿Se pueden sentar? ¿Se van uniendo? ¿Qué pasa con el mate ahí? El mate. Búscala. Si queda alguno solo, sola, sin pareja, hay algunos huesos que son fáciles, así que no se hagan problema. ¿Estamos? ¿Todos? ¿Quedó solito? Me toca el interno, entonces que es fácil. Chicos, ahora, sin matarse, cada equipo va a elegir uno de estos y lo va a decir en voz fuerte para que los otros no lo repitan, ¿sí? El que quiera, elija el que quiera que hagamos. Clavícula y omóplato, listo. Allá. Húmero, perfecto. Antebrazo. Pierna. Cintura pélvica. Cintura pélvica. Costilla y vértebras. Listo. Ahora lo voy a ayudar igual. Fémur. Fémur no lo habían anotado ya. Escuchen todos así, no repetimos porque no lo anoté. Fémur nadie lo había elegido, ¿no? Ok. ¿Qué más? ¿Cuál queda? Queda pie y mano. Bueno. ¿Cuál? Vamos a ver. Dale, perfecto. ¿Y alguien más le falta? ¿Hacemos el esternón? Abajo no falta. La mano entonces. No, perdón, el pie. Vos dijiste mano, ¿no? Sí. Bien, chicos, perdón. No me preocupo. Bueno, ¿qué van a hacer ahora? Buscan en internet rápidamente, ponen el hueso y van a buscar las características más sencillas. No se lo busquen mucho, ¿sí? Cualquier duda, igual me preguntan. Van a tener 10 minutos nomás, ¿sí? Métanle nomás. Sí. Sí, busquen tranquilos en internet, en apuntes.
Vamos a poner temporizador. Cintura pélvica, vos vas a buscar lo que es clavícula y omóplato. En lo que es clavícula vas a buscar como bordes, y después en omóplato va a ser un poquito más complicado, pero para ver la forma del hueso, la espina, para detallar un poquito. ¿Sí? ¿Qué cosa realizan? Chicos, toco sí, ¿no? Bueno, la cosa es muy sencilla, ¿cierto? La compañera que son la cara de la rodilla. Y realmente yo quiero que te las pongan ¿qué tipo de cosas hay? ¿Sí? Por eso dice anterior, porque la clavícula en hueso está del lado ventral, y superior porque está arriba, ¿sí? Sigo. Ahora si querés leer vos o mostrarlo como quieras. Bueno, el omóplato se relaciona con el tórax y las costillas, por lo que toma parte con unas de ellas ahí arriba. Posee algunas superficies rugosas. En su estructura es casi toda cóncava. Y bueno, tiene tres caras. La superior es mayormente convexa y es separada por la fosa supraespinosa e infraespinosa. Supra sería la parte de arriba, esta, y la infra la de abajo. Tiene tres bordes: superior, el borde medial y el borde lateral. Perfecto, ahí vamos de nuevo. Dale vuelta si lo ven bien todos. Cuando hablamos de bordes, es como si fuera una especie de triángulo, ¿sí? Tenemos, decir los nombres de nuevo. Superior. Superior sería este, el de arriba, sí. El borde medial. Medial, porque recuerden que yo les había hablado de un eje vertical, perfecto, que es la línea media. Entonces, este borde está mucho más medial de la columna que este, que es el externo o lateral. Sí. ¿Se entiende? Genial. Y lo último, esta es la espina, ¿sí? La espina del omóplato o de la escápula, que es la que hacía referencia a su compañero, que separa en dos fosas. En este caso, se los digo a modo rápido para que se vayan ubicando, hay músculos que tienen mucho que ver con su nombre, con la ubicación que tienen y la estructura del hueso. Por eso es importante que a grandes rasgos sepan que hay dos fosas acá. ¿Por qué? Porque vamos a tener un músculo que se va a alojar acá arriba, que se llama supraespinoso, porque está en la fosa supraespinosa, y un músculo que está acá abajo, que es infraespinoso, y está en la fosa infraespinosa, ¿sí? Perfecto. Seguimos con otro. Vamos un poquito más rápido, así. Sí. Bueno, ¿querés que pase? Sí, de una. Pasen a mostrar qué les tocó. Ahí. Sí. Bueno, nosotros nos tocó lo que es el fémur. Ahí lo tengo medio la idea. El fémur, que bueno, por lo que pudimos ver, es el hueso más largo del cuerpo. Ajá. Está en la posición superior de la pierna y se divide en lo que es la cabeza femoral, el cuello, Sí. está conectado con la pelvis, así que acá notamos la pelvis también. Genial. La cavidad de la pelvis, que es donde se conectan, y ¿qué más fue? Esas son las partes en las que lo dividimos. Perfecto. Y nos faltaría un poquito en la parte inferior, que tiene como dos cóndilos, ¿sí? Ahora lo vamos a ver bien cuando veamos articulaciones. Está bárbaro. Perfecto. Los huesos largos, generalmente el fémur y el húmero, son los que más cositas tienen, son unos de los huesos más importantes. Bueno, ¿algo más? ¿Querés decir vos lo otro que notamos? Sí, más o menos. ¿Y qué se divide? Sí. Bueno, pusimos que se divide en cabeza femoral, cuello femoral, pelvis, cavidad de pelvis, labrum acetabular, que serían los labios El labrum, acetabulares, sí. los ligamentos de cabeza femoral y ligamentos femorales. Perfecto. Eso ya tiene más que ver con la parte blanda, si se quiere. Ya que estamos en la parte dura, que son los huesos, y después cuando es ligamento y todo eso, entramos en otro terreno, pero está bárbaro. Y después dijimos que estaba formado por tres caras, que es Perfecto. la parte anterior, Ajá. Volvemos a lo que habíamos hablado antes. tiene y dos posterolateral, una interna y una externa. Perfecto. Y después dijimos que tiene tres bordes, dos que son los laterales y uno que es en la parte trasera. Espectacular. Un lujo. Muchachos,
Muy bien, chicos. Vamos con la parte de las vértebras. ¿Qué me pueden decir acá? La pensamos primero. ¿Qué? Nosotros buscamos que tenemos 24. Se divide en... No pasa nada, no nos jugamos, no pasa nada raro. Nos equivocamos todos y aprendemos todos. ¿Tenemos 24 qué? vértebras. Vértebras, perfecto. Las vértebras, ¿saben en qué parte están del cuerpo? En la parte Posterior. posterior, claro, en el dorso. Sí. Ahora sí. Bueno, se dividen en las cervicales, son 7. Sí. Y están las dos primeras que no son iguales al resto, que está el atlas y el axis. Ajá. Después las torácicas son 12, lumbares 5 o 6. Las de sacras, que son 5, que son huesos fusionados en una estructura triangular. Y el coxis 3. Perfecto. Y bueno, también nos tocaron las costillas, que son huesos planos, tenemos 12, se dividen en verdaderas, falsas y flotantes. Ajá. No lo entendí lo que decía, así que tú me puedes explicar. Sí. Y tienen dos caras, externas e internas, y dos bordes superior e inferior. Perfecto. Flotantes porque se van a dar cuenta que las dos últimas de cada lado no están agarradas al cartílago, ¿sí? Esta parte que la van a ver ahí como un poquito más transparente es cartílago, ¿sí? Las dos de abajo están ahí flotando, que es generalmente a esta altura están los riñones también. Después tenemos las falsas, ¿por qué? Porque fíjense que las primeras tienen su propio cartílago, ¿sí? Y las últimas están fusionadas todas en un mismo cartílago. Entonces, no sé, a alguien se le ocurrió ponerle verdaderas a las que tienen su propio cartílago, falsas a las que están unidas y flotantes a las dos que están en el aire. ¿Alguna pregunta hasta acá? Genial, chicas. Sí, a nosotros nos tocó piernas, tibia y peroné. Pierna, perfecto. Sí. Bueno, ¿cuál es nuestra tibia? Venga alguna para acá y díganme cuál es medial y cuál es lateral, que ustedes la pueden ayudar. ¿Sí? Los maté. Recuerden esto, vamos de nuevo. Eje vertical, ¿sí? Que está acá. Lo más cerca de este eje es este hueso, ¿sí? Sí. El más grande, La tibia. perfecto. Peroné. Perfecto. ¿Se ve ahí? Lo subo ahí. Una hermosa posición. Bueno, tibia y peroné, perfecto. ¿Qué me puedes decir de esto? Nos encontramos que la tibia es una estructura detallada en diferentes partes en el cuerpo y tiene sus 3 caras y 3 bordes. Las zonas superiores, meseta tibial, e inferiores con sus respectivas caras irregulares. Perfecto. Y el peroné es un hueso de la parte inferior de la pierna, largo, par asimétrico, formado por un cuerpo prismático circular, con 3 caras, externa, interna y posterior, y 3 bordes, anterior y laterales. Perfecto. ¿Algo más, muchachas? Perfecto. Articular, ahí es muy importante por el tema de la rodilla, la tibia, ¿sí? Por el ligamento cruzado anterior. Después más adelante lo vamos a ver, el que más se rompe, hermoso rehabilitarlo. Y la parte de abajo. Esto, para que recuerden, el peroné es el tobillo, ¿sí? Esto que ustedes generalmente se pueden tocar ahí, esa saliencia ósea, es el peroné, ¿sí? Bueno, ¿qué más, chicos? Perdón, una pregunta tengo. Sí. La articulación del tobillo es tibio astragalina, ¿no? ¿Puede ser? Tenemos varias articulaciones. Ahora empezamos. Porque me acuerdo de ese nombre. ¿No? Sí. Ahí va, bien. Bueno. ¿Qué les tocó? La mano. La mano, perfecto. Bien, es la parte final del antebrazo. Ujú. Bien, acá tenemos. En el dorso está compuesta la mano Sí. por en el extremo las falanges distales. Pregunta no, en realidad les voy a contar porque creo que estaba ahí en un nombre, pero no me acuerdo. Cuando hablamos de distal, hablamos de algo lejano, cuando hablamos de proximal es cercano. Por eso, acá cuando su compañera dice falanges distales, se refiere a las últimas, ¿sí? Perfecto, sigo. Sí. Las falanges Creo que medias, se ve mejor, así lo puedes. Bien. así las Claro, no tiene la división ahí del Bien. Sí, Bueno, las distales serían las Bien. de la puntita. perfecto. Las falanges medias, Genial. las falanges proximales, metacarpianos, Proximales. metacarpos o metacarpianos. Sí. Los carpianos, que sería Los carpos, sí. Sí, los carpianos. Bueno, y ahí
Por ahí puede explicar más. No se dan trampa. ¿Los tienen a los nombres de los huesos? Son. Sí. Eso es perfecto. Nombrarlos para que tengan una idea ahí. No te das problema por la. Sí. Trapecio, trapezoide y todo eso. Sí. Trapecio, trapezoide, grande, ganchoso, pisimorfe, Pisiforme. No hay problema. piramidal, semilunar y escafoides. Perfecto. Hay reglas memotécnicas para todo. Parece también. Así que cualquier cosita, si algún día se los quieren aprender, la buscan. Chicas. Chicos. A nosotros nos tocó los huesos del pie. Ajá. Muy similar a los chicos. Bueno, nosotros empezamos el segmento del pie, se une al segmento de la pierna a través de la articulación del tobillo. El hueso del pie está formado por 23 huesos, 33 articulaciones y más de 100 músculos, tendones y ligamentos. Ajá. Se clasifica como un hueso corto y dentro de los huesos del pie se clasifican también en 3 grupos. El grupo proximal, que es el tarso, está formado por 7 huesos: calcáneo, trágalo, navicular, cuboides y 3 cuñas. Perfecto. Paramos ahí un segundo. Para comparar exactamente con la mano, para que se den una idea. Acá se llaman tarsos y acá ¿cómo se llaman? Lo vimos recién. Carpos. Perfecto. Seguimos. Bueno, las 3 cuñas se denominan primer cuneiforme, segundo cuneiforme y tercer cuneiforme. Sí. El segundo grupo, que es intermedio, es el metatarso, formado por los metatarsianos, que son 5 huesos largos y de adentro hacia afuera se denominan 1, 2, 3, 4, 5 Perfecto. o de primera línea. Exactamente igual que la mano, ¿sí? Lo único que cambia es que en la mano es carpo y acá es tarso, ¿sí? Después falanges se enumeran igual y tienen el mismo nombre. Claro. Y el grupo distal son las falanges, que se nombran igual. Una pregunta, si yo les pregunto si el pie es proximal o distal a la articulación de la cadera, a este hueso. Perfecto. Muy bien. Chicos. A nosotros nos tocó el antebrazo, que está compuesto por el cúbito y el radio. Sí. El cúbito no es rectilíneo, tiene una curvatura ligera de concavidad anterior, tiene mayor volumen arriba que abajo, es prismático triangular en las dos partes superiores e irregularmente cilíndrico en la parte superior. Esta cosa rara. Es un mimo, ¿verdad? Yo no me sería mal, ¿viste? Pero mimo, ¿viste? Raro. Bien. Tiene 3 caras y 3 bordes. Perfecto. Y luego tenemos el radio, que es un hueso largo, forma triangular y prismático y ligeramente curvo. Paramos ahí. El radio. Partimos posición anatómica. ¿Es un hueso lateral o medial? Lateral. Perfecto. Refilado. Sí. Más redondo, no. Sí. Pausa publicitaria. El más redondeado, no, espere. No hay problema. Sí, acá. Proximal, más redondeado conectándose con el codo. Este. Y más distal Este es plano. y aplanada, articulada con la muñeca. Perfecto. Muy bien. 3 bordes y 3 caras. Perfecto. Muy bien. ¿Estamos? Sí, perfecto. Sí. Se llama curvo. Sí, todo, nunca vamos a tener un hueso exactamente igual en los distintos cuerpos. Además tiene el nombre de la cambiar y a nivel de cada morfología, porque tiene mucho que ver la misma del cuerpo. Ya lo vamos a explicar un poquito mejor, pero en general siempre varía. Bueno, eso nos tocó el húmero. Húmero. Parte de ahí, ¿cómo se llama? ¿Dónde está el húmero? ¿En qué segmento corporal? Sí. Bueno, es el hueso más largo de la parte superior. No sé si vos digo yo. Sí. Tiene 2 caras, Sí. anterior y anterior. Arriba está la articulación del hombro, que da en la cavidad. La glenoidea de la escápula. Perfecto, sí, cabía La bien. articulación del codo con la cabeza del radio y la escotadura troquear del cúbito. Perfecto, sí. Ahora lo vamos a ver eso. Perfecto. Llegamos.
Cortito como para Hasta ahí llegamos. Chicas, Hace rato que pasamos en lo mismo. hace falta que pase para que saquen la hora. Sí, pase una. Van a repetir las chicas la cintura escapular. A ver si pueden agregar algo a lo que dijeron los chicos. Genial. Bueno, nos toca la clavícula, ya dijimos, la clavícula. Perfecto. Es un hueso plano y alargado, tiene dos caras, superior e inferior, dos bordes, anterior y posterior, dos extremidades, Sí. acromial, externa y... ¿Qué es eso? Sí, ya sé. Bueno, external, Los nombres tienen que ver con la articulación en la cual se funciona, ¿sí? Por eso, como este es el hueso externo, que ahora lo van a explicar los chicos, esta parte se suele denominar external. Sí. Bueno, ahora el omóplato. Sí. ¿Qué podemos decir del omóplato o Tiene escápula? una forma triangular, tiene Triangular. dos caras. En la anterior se encuentra la fosa subescapular. Esa es la que no nombramos antes, ¿sí? La de acá adentro. En realidad, ahí adentro, ¿no? Sí. Y en la cara posterior está la fosa espinal o subespinosa. Perfecto, ¿se acuerdan? Exactamente. ¿Se acuerdan qué músculo le dije que estaba ahí? En la fosa supra-infra, ok. ¿Y alguien sabe cómo se llama el músculo que está en la fosa, en la de aquí, anterior? La anterior sería esta, ¿sí? La que no la pueden ver, no hay problema. Sería como la que daría hacia allá. ¿Cómo la nombraste? Volver a nombrar. La anterior, Sí. fosa subescapular. Perfecto. Músculo subescapular. Muy sencillo, son tres músculos y si saben la parte del hueso, se saben el músculo, ¿sí? Bueno. ¿Algo más, muchachas? Sí. Tres bordes. Sí, vale. Tiene tres bordes, superior, lateral, medio. ¿Lo querés mostrar? No importa. Ese sería, exactamente. ¿Ese cuál es el? ¿Cómo es? Medio. El medio. Perfecto. O sea, acá hay todo esto. Exactamente. Todo este es el medio porque cercano al eje vertical. Sí. ¿El otro cuál es? El lateral. Lateral, perdón. ¿Es eso? Sí. Superior. Machete. Y Perfecto. tiene tres ángulos, lateral, superior e inferior. Perfecto. Muy bien. No hay problema. Chicos. A nosotros nos tocó el esternón, Ajá. que se ubica en la parte anterior del tórax. Parte anterior del tórax. Parte Perfecto. Se divide en tres segmentos. Sí. En el manubrio, que es la parte craneal o superior, que es donde se articulan las clavículas. Perfecto. Después la zona central o cuerpo, que es donde se articulan las costillas verdaderas. Y después está la apófisis sifoide, que es el accidente óseo. Sí. Y... Perfecto. A modo de, para que sepan otro dato curioso, la apófisis sifoide es como cartilaginosa en realidad, no es tan dura como el músculo, ¿sí? Entonces, si ustedes, por ejemplo, esto sigue ahí, sí. Si ustedes se empiezan a agarrar las costillas de abajo, al último punto que llegan ahí es la apófisis sifoide, ¿sí? Perfecto. Muy bien, muchachos. Bueno, ahora en la parte de las preguntas. No, mentira. Vamos a ir un poco más rápido porque me fui de tiempo. Zafaron a lo loco. Bueno. Pasarlo manual y después dando. Acá. Tema, acabamos de ver lo que es huesos a nivel general. Vuelvo atrás un segundito porque me acabo de acordar de algo. Recién uno de sus compañeros me preguntó. Sí, perdón, ahora se las voy a explicar el último, así saco el power y no les hago mucho lío. Cuando yo les mostré los tipos de huesos, que eran largos, cortos o planos, perfecto. Hay algunos huesos que se llaman sesamoideos, ¿sí? Se llaman así porque son similares al tamaño de una semilla de sésamo, por eso. ¿Y qué pasa con estos? Hay uno muy importante en el cuerpo que ustedes lo deben conocer muy bien. ¿Alguien sabe cuál es? Perfecto, la rótula, ¿sí? Este hueso que está acá medio flotando en la rodilla es uno sesamoideo, ¿sí? Es el único. Después solemos tener huesos inconstantes. ¿Qué quiere decir eso? Que en algunas personas están y en otras no.
Por ejemplo, no sé si alguna vez escucharon que alguien se queja del juanete, ese dolor en el... Bueno, eso es inconstante, es un hueso inconstante. En algunas personas está, en otras no. Tiene que ver con un montón de factores. Sí. Así parecido al juanete, ¿puede ser que haya algo similar en las personas que, por ejemplo, usan la computadora o, por ejemplo, los gamers, que les sale como acá en la mano? Que les sale como... Es como si fuese el juanete, pero de la mano. De los famosos gamers. Sí, no, eso tiene más que ver con un sobreuso, pero podría ser, digamos, si no, ¿sí? Y hay un único hueso en el cuerpo humano que no tiene contacto con nada, o sea que está flotando en teoría, ¿sí? Exactamente, dioides. Ese es un hueso también muy interesante que se lo pueden tocar acá, traten de no asfixiarse en el intento. Está ahí, es un hueso que está flotando, está mediado por tendones, ¿sí? Bueno, está todo de color. Profe, pero sí. una pregunta, ¿el coracoide también es sesamoide o no? No, la apófisis coracoide, decís vos. Sí, eso, si haces referencia a eso, sí, claro. Está dentro del hueso, es una saliencia ósea, claro. Pero es parte del mismo hueso. Bueno, muchachos, articulaciones. ¿Hasta alguna pregunta sobre hueso, algo que quieran remarcar? Porque a veces cuando uno lee un poco rápido habla de, o tiene términos que no saben, ninguna duda de eso. Cuando habla de caudal, nada de eso. Los huesos de la cara. Sí. ¿Qué clasificación tienen? Los huesos de la cara son los mismos que las vértebras, irregulares. ¿Algo más? Perfecto. Articulaciones. Ahí les puse una definición sencilla como para que lo sepan. Es la unión de dos o más huesos entre sí y los elementos que contribuyen a dicha unión. Porque ahí empezamos a medir un poquito lo que habíamos hablado por allá, no me acuerdo de los chicos quién había dicho, el tema de las partes blandas, ¿sí? La articulación, por ejemplo, la que me llama la atención siempre, la que más me gusta es la de la rodilla, ¿sí? Ustedes conocerán, bueno, no sé si se llega a ver la parte celeste ahí abajo, ¿sí? Serían los meniscos, ¿sí? Los meniscos están en muy pocas articulaciones en el cuerpo humano, pero están dentro de la descripción de lo que sería una articulación de rodilla, ¿sí? Es como uno de esos elementos que está ahí ayudando. Bueno, este esqueleto que les mostré acá es para que tengan una idea de que hay articulaciones, no sé si se llega a ver bien, con color rojo, que son móviles y otras que son estables, ¿sí? Esto los va a ayudar cuando quieran hacer ejercicios de buscar en las articulaciones que tienen movilidad, buscar ejercicios que sean para eso, ¿sí? Para aumentar ese rango de movilidad, porque van a tener personas que quizás son hiperlaxas, que es decir, que su rango de movilidad va más allá del normal, por lo que sea, y van a tener personas que son hipomóviles, es decir, que tienen muy poca movilidad en ciertas articulaciones, que hay que darles ese margen, ¿sí? Entonces, esto es como para que tengan ahí una idea a nivel general. Bueno, las articulaciones se clasifican, si ustedes llegan a buscar, hay millones de clasificaciones, ¿sí? Yo busqué según el movimiento porque es la que más nos interesa a nosotros como instructores, ¿sí? Que son móviles, semimóviles o inmóviles, de las cuales, que además se llaman, bueno, inmóviles se les dice sin artrosis, semimóviles anfiartrosis y a las móviles diartrosis. Nunca en la vida van a decir, no, o sea, no hay chance que digan esto, o sea, no hace falta. Pero sí necesito que sepan que hay tres tipos. Hay algunos que tienen movimiento, hay otros que no se mueven directamente y hay otras que es parcial, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Características, acuérdense que de todas estas que vimos recién, las que yo quiero que ustedes entiendan hoy y con lo que quiero que se vayan es con las que son móviles, porque son con las que nosotros trabajamos, ¿sí? Entonces, de las diartrosis, tenemos características anatómicas en todas las articulaciones, ¿sí? Que no hace falta que tampoco se las sepan, sino que tengan ahí una idea, como por ejemplo, que tienen superficies articulares lisas, tienen cartílago hialino, que este cartílago también lo deben conocer porque hay personas mayores que se les empieza a desgastar y empiezan a tener muchos problemas, muchos dolores. Bueno, tiene que ver con este cartílago que es un perno cuando crecemos. Cápsula articular, membrana y líquido sinovial, elementos de coaptación. Esto también es importante porque tanto en la articulación del hombro
como de la cadera, tenemos dos segmentos muy similares, ¿sí? Es decir, tenemos una parte que es como una C y otra parte que es como una media esfera que se llama ahí, para coaptar, ¿sí? Esto no se puede coaptar, o sea, no puede enganchar así de una, ¿sí? Necesita, en este caso, por ejemplo, un rodete glenoideo, para que lo vayan teniendo en mente, ¿sí? Es como un borde que sobresale que ayuda a que coapte mejor la articulación, ¿sí? Con eso hacemos referencia... Esa articulación se llama elipsoide, ¿no? No, esa es en artrosis. Ahora la vamos a averiguar. Y por último, los ligamentos, que estamos llenos de ligamentos por todos lados en el cuerpo, que tampoco es muy importante, digamos, que se sepan los nombres, pero que sí sepan que son parte de las articulaciones, ¿sí? Bueno, vamos con esto que decíamos recién. Seguimos con lo mismo, diartrosis ahí arriba, que son las articulaciones móviles, perfecto. Bueno, y la división anatómica para que ustedes entiendan. ¿Qué es importante de acá que sepan estos movimientos de acá? ¿Sí? Que está medio... Eso, no me sale el círculo. Ahí se me complicó la circunferencia. Bueno, este dibujito que yo les puse acá arriba, muy bien buscado de Google Chrome, de Google no sé qué, ahí salió. Es para que ustedes lo tengan a nivel mecánico, ¿sí? No es que en realidad anatómicamente sea así, sino que hay un segmento de esfera que se ve mejor acá, que es lo que les explicaba recién, que es como este reborde circular y que se repite casualmente en la cadera también, ¿sí? Entonces, estas articulaciones que tienen segmentos de esfera se llaman enartrosis. Tampoco es muy importante que se recuerde ese nombre, pero como para que tengan una idea, ¿sí? Lo importante de acá es que sepan qué movimientos puede hacer esta articulación. Tanto la del hombro como la de la cadera puede hacer rotación interna y externa, que serían las primeras, están abreviados, abducción y aducción, flexión y extensión, circunducción, que la circunducción sería este movimiento de amplitud, y la flexión horizontal y extensión horizontal, ¿sí? Bueno, ahora después ya vamos a entrar un poquito más en lo que son pura y exclusivamente movimientos, pero es como para que vayan teniendo una idea de todos los movimientos que pueden hacer estas articulaciones, ¿sí? Si ustedes se fijan, básicamente es circunducción, por ejemplo, lo mismo que acá, flexión, extensión, abducción, aducción y demás. Bueno, me dice la trampa ahí, ya se las dije igual en realidad. Estas son las dos articulaciones en artrosis del cuerpo humano, ¿sí? Tenemos por un lado, allá arriba, el húmero, contactando con qué hueso? El omóplato o escápula, perfecto. Y acá abajo tenemos este hueso que lo nombraron antes, ¿cómo se llama? Perfecto, con el coxal, que ya se los voy a explicar un poquitito más después, que es el de la cadera, ¿sí? Tenemos dos coxales, ahí va. Bueno, seguimos un poquitito más, volvemos. Diartrosis, seguimos con diartrosis, que eran las articulaciones que tienen movimiento, perfecto. Ahora, así como recién hablamos de enartrosis, de enartrosis, tenemos las articulaciones trocleares, ¿sí? Que puse muy chiquitita la letra, ahí es segmento de polea y dos carillas separadas por una cresta. Flexión y extensión es el único movimiento que hacen, ¿sí? ¿Qué articulación? ¿Tienen idea? ¿Alguien sabe cuál puede ser una troclear del cuerpo humano? La rodilla. La rodilla, por ejemplo. ¿El codo? Ahí va. El codo. ¿La falange? En realidad, ahí vamos a ver, el codo es la articulación troclear, ¿sí? Porque fíjense que hay, cuando nosotros hablamos, segmento de polea y dos carillas separadas por una cresta, la cresta está acá, ¿sí? En el radio, ¿sí? Recién cuando describían los chicos, no sé si llegaron a decir esa cresta. Y acá tenemos las poleas, ¿sí? Que es como ese, no me sale el nombre, ese diablo, ¿no? Sí. ¿Sí? Eso, perfecto. Eso sería el mismo sistema, ¿sí? Bueno, seguimos un poquito más. Diartrosis, tenemos las condilias ahora. Estas son cabeza alargada, cóndilo,
cavidad glenoidea, ambas elipsoides, que es lo que decía su compañero antes. Y el movimiento es abducción y aducción, ahí les macheteé en flexo-extensión la rodilla, y circunducción, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque acá tenemos la rodilla, ¿sí? Este es un cóndilo y este es el otro cóndilo, es lo que hablamos con los chicos ahí, acá abajo, ¿sí? Son como dos semiesferas a nivel de cóndilo que se llaman, que van a articular justo por debajo con las carillas de la tibia, ¿sí? Que son como dos huequitos cóncavos, encajan perfecto. Después, también otro ejemplo es la articulación temporomaxilar, ahí, eso está marcado con rojo, es justo el cóndilo, ¿sí? Se ve ahí, que casualmente eso verde que está, no sé si se llega a ver, es un menisco. Meniscos tenemos en la articulación temporomaxilar y en los meniscos, y en la rodilla, perdón. Y otro ejemplo acá son las articulaciones de la mano, ¿sí? Ahí. Bueno, ¿qué huesos son estos? Metatarsos. ¿Y este? Perfecto. Seguimos con esto. Trocoide, similar al nombre de tróclea, pero totalmente diferente, ¿sí? Esto es cilindro de esfera y carilla cóncava para el otro lado. Se me quedó la palabra ahí, por lado. Rotación y pronosupinación. Esto es súper importante, ¿por qué? Porque tiene que ver, si se acuerdan recién cuando sus compañeros decían el nombre de las vértebras, las dos primeras son nombres distintos, ¿sí? Una es Atlas y la otra es Axis, ¿sí? Esos nombres son griegos, de dioses griegos, ¿por qué? Porque se creía antes que Atlas era el que mantenía el mundo. Bueno, tiene toda una historia bastante copada, si les gusta eso. Bueno, por eso ese nombre. Y Axis es la única vértebra del cuerpo humano que tiene una apófisis odontoides, que es esta, ¿sí? Ese pedazo de hueso que sobresale, ¿sí? Es el que nos deja hacer los movimientos de rotación en el cuello. Que ustedes puedan decir no o sí, es gracias a esa apófisis. Y es el nombre de mi consultorio, tiro chivo ahí, porque me gustó mucho el nombre, ¿sí? Bueno, nos quedan las artrodias. Estas también son articulaciones, dijimos, que son, seguimos con lo mismo, porque son las únicas que quiero que se tatúen por todo el cuerpo. Carillas articulares planas, ¿sí? A modo de ejemplo, el dibujito mecánico, y el movimiento es de deslizamiento. Y acá tenemos nuevamente a los huesos del pie, y acá yo les marqué particularmente, que es ahí el hueso ese es el trapecio, ¿sí? ¿Y ese cómo se llama? Ese hueso, muy sencillo, igual que los otros se llama. Ese es la mano. Entonces sería metacarpo, ¿sí? Esa articulación se llama trapecio metacarpiana, porque por suerte le ponen los nombres similares, ¿sí? a la estructura. Son de deslizamiento, son movimientos que uno normalmente no puede activar como si fuera, por ejemplo, en el codo, que yo flexiono o extiendo, ¿sí? Uno no va diciendo voy deslizando los tarsos, o sea, no es posibilidad. Pero bueno. Bueno, y la última, si no me equivoco, es el encaje recíproco de las diartrosis móviles, ¿sí? Esto tenemos una superficie cóncava y otra convexa en sentido inverso, encajan perfectamente, ¿sí? Y tenemos el movimiento de flexión, extensión, abducción, aducción, circunducción, oposición y reposición. ¿Alguien sabe cuáles son esos movimientos? Estos últimos dos. Se hacen con la mano, ¿sí? No, tampoco. No. Oposición es nosotros como humanos tenemos la posibilidad exactamente de oponer el pulgar, esa es oposición, ¿sí? Y reposición es el movimiento contrario, el inverso, ¿sí? Ese es el único movimiento de oposición y reposición
es del pulgar, ¿sí? Con respecto a los otros dedos. Bueno, y acá les explico un poquito. Acá, esta articulación, ¿se dan cuenta cuál es? ¿La clavícula? Sí, esta sería la clavícula. ¿Y esto? El externo, perfecto. ¿Y esto? Perfecto. Estos movimientos acá también, aunque ustedes no lo crean, tenemos flexión y extensión, porque todos estos movimientos en realidad hacen que nosotros, es como, por eso se llama cintura escapular, ¿sí? Porque es un conjunto de huesos que no pueden trabajar independientes, ¿sí? Sino que trabajan en conjunto, para que nosotros podamos realizar todo lo que son los movimientos de la parte superior, y lo mismo pasa con la inferior, ¿sí? Y acá tenemos otra actividad, nada más que no sé si llegamos por el tiempo. A ver. Sí, llegamos, chicos. Ya están extasiados de anatomía, perdón. Escuchen esto, es muy sencillo. En los mismos grupos que tienen recién, todos van a volver a la articulación, al segmento que ustedes tenían, ¿sí? Solamente vamos a cambiar cintura, ahí las chicas en vez de cintura escapular van a hacer cintura pélvica, ¿sí? Así no nos repetimos. Van a buscar qué articulaciones hay, ¿sí? Pero no nomás eso, los nombres, es súper sencillo, ¿sí? Busco entre la clavícula y el omóplato qué articulación, hay articulaciones, no hay, y los nombres, nada más, ¿sí? Rapidísimo, de cada uno de cada segmento, ¿sí? Sí, van a buscar, sí. Anótelo así sencillamente, pongan utilizando y busquen la definición de síntesis. Bueno, 2 minutitos más. ¿Qué? 2 minutitos más. ¿Estamos? Sí. Okay. Digamos así, yo le hago lo del premio. Bueno, listo. Chicos, muy rápidamente, solamente por equipo van a nombrar, va a pasar un compañero y va a nombrar dónde está la articulación, ¿sí? Por quién está formada. Nada más, ¿sí? Vamos rápidamente. Chicos, silencio total, yo los ayudo, no pasa nada. Arrancamos. Bueno, la cintura escapular está compuesta por 5 articulaciones. La primera es la escápula humeral. Escápulo humeral. ¿Qué les dice eso? Escápulo humeral. Unida entre el escápulo y el humeral. Perfecto, muy sencillo. La segunda vendría a ser, que puede ser falsa, la articulación subdeltoidea. Perdón, en este voy a interrumpir porque son importantes. Hay articulaciones, más allá de todo lo que yo les dije, que se llaman falsas. ¿Por qué? Porque si uno las tuviera que definir anatómicamente, no comparten lo que yo les había dicho, las características anatómicas, ¿sí? Pero a nivel funcional, es decir, de movimiento, funciona como una articulación porque es un deslizamiento entre dos músculos, ¿se entiende? Después se lo voy a desarrollar bien, pero como para que ahí quede más o menos. La tercera es la escápulo torácica. Escápulo torácica. Sí. ¿Se me perdió? Publicitaria. La escápula sería. Sí. ¿Y alguna más? Bueno, sigue quedando más. La acromión clavicular es la unión del acromión del omóplato con el extremo lateral de la clavícula. Ahí arriba, acá. Y
La esternoclavicular. Perfecto. El esternón con la clavícula. ¿Sí? ¿Qué tiene de sencillo lo de las articulaciones, chicos? Que si ustedes saben dónde está, pueden sacar el nombre, ¿sí? Por ejemplo, si yo sé que acá está la clavícula y acá está esta saliencia ósea que se llama acromión, es acromio, le pueden ahí más o menos mandar el nombre, ¿sí? Vamos con la. Bien. En el fémur, Sí. vimos que teníamos tres Articulaciones importantes, sí. ¿Querés decirlas? Tenemos la rodilla, que vendría a ser los cóndilos lateral y medial del fémur, con la Lateral y medial. Sí. Con la canilla articular superior de la tibia, que vendría a ser la articulación tibio-femoral. Perfecto. Que también la van a Tenemos una articulación coxofemoral, que vendría a ser la cabeza femoral con el acetábulo de la pelvis. Perfecto. ¿Algo más? No. Está la. Ah, sí, falta una. Sí, la que es la patelofemoral. Perfecto. Recuerden, huesos sesamoideos, ¿sí? Perfecto. Chicos, columna. Acá, chicos, les simplifiqué el trabajo para que yo los ayude, no hay problema. Para hacer un poquitito más rápido, decime los nombres y yo lo voy haciendo. Atlanto-occipital. Atlanto-occipital, no tiene problema. Occipital y atlas, la primera vértebra, ¿sí? Ahí tenemos lo mismo, como si fueran dos mesetas, como si fueran dos mesetas en las que descansa el occipital, ¿sí? Esa es una articulación muy importante. La segunda es la de Artroidoaxoidea. perfecto, la del atlas con el axis, la primera con la segunda vértebra. Y después están las articulaciones costovertebrales que unen las vértebras. Perfecto, un lujo. Chicas, Nosotros tenemos la de tibia y peroné. tibia y peroné. Sí, la unión entre la tibia y peroné es una articulación que se denomina sindesmosis tibio-fibular. Sí. ¿Cómo se denomina, chicos? Pero realmente, por estar charlando, decirlo de nuevo si lo escuchan los chicos. La unión entre la tibia y el peroné es una articulación que se denomina sindesmosis tibio-fibular. Perfecto. Que si nos dijiste que busquemos el significado, Sí. que es una articulación de tipo fibroso asegurada por fuertes ligamentos donde ambos huesos, tibia y peroné, están unidos por una lámina de tejido fibroso y carece de cartílago articular. Perfecto, quiere decir que entre dos huesos hay una estructura que pasa lo mismo que habíamos dicho con la subdeltoidea, que no es exactamente la articulación normal, pero que funciona como tal a nivel funcional de la tibia y el peroné. ¿Cómo se llama entonces la articulación que contacta la tibia con el fémur? Se denomina articulación femorotibial. Perfecto. ¿Y abajo pudieron buscar? ¿Ahí abajo? Sí. Articulación tibio-astragalina. Perfecto. ¿Por qué? Porque nosotros acá, uno de los músculos del tarso se llama astrágalo, ¿sí? Entonces, contacta justo con la tibia y el peroné. Sí, eso nos pareció que no sabíamos que era astrágalo. Exactamente, es un hueso. Allá atrás. Bien. Tenemos habíamos quedado en la parte ¿De la mano? de la mano. Sí. Bien, del proximal a distal tenemos la articulación carpo-metacarpiana. Perfecto. La metacarpofalángica. Sí. La interfalángica proximal y la distal. Pero la Perfecto. distal no existe en el dedo pulgar. Exactamente. ¿Qué es importante acá? Lo que les dije recién. Decía un nombre de alguna articulación de las que nombraste recién. El copias. La metacarpofalángica. Metacarpofalángica es la de los metacarpos con la falange, ¿sí? Esa articulación. Por eso es importante que si se saben el nombre de los huesos, van a saber el nombre de la articulación. Perfecto, chicos. Atrás. Bien, del segmento del pie, de proximal a distal, Lo mismo que la mano. Sí. tenemos los intertarsianos entre los huesos del tarso. Perfecto. Los tarso-metatarsianos entre tarso y metatarso. Perfecto. Metatarsofalángicas entre el metatarso y las falanges. Y las interfalángicas entre falanges. El dedo gordo tiene una sola articulación y los otros dedos dos. Perfecto. Un lujo. Chicos, antebrazo. La articulación húmero radial, Húmero radial, perfecto. después la articulación radiocarpiana, Sí, del radio con el carpo. y no tenemos el nombre, pero es la articulación que une el cúbito y el radio que hace. Es una, exactamente, que la une los cronosuminación. ligantes radiales. ¿Qué? Fue el ligamento Anular. Perfecto. al lado. Muy bien, estoy metiendo turbo a lo loco.
¿Cómo se llamaba esa? Tiene un montón de nombres en realidad, pero puede ser anular. Ah. Chicos. Tenemos el húmero, en Sí. la parte superior tenemos el escápulo humeral. Perfecto, es esta. Que está en la cavidad glenoidea de la escápula. Perfecto. Después tenemos la Ahí articulación se ve. húmero cubital, Sí. el codo, y la articulación Húmero radial. Sí. La cubital en realidad, ahí les explicaba a los chicos, no es que contacten directo, o sea, contactan por un cóndilo, ¿sí? A diferencia del radio que es por una tróclea. Ahora después lo vamos a ver. Eso, Y, sí. eso puede ser la húmero cubital, dice que será morfológicamente y funcionalmente troclear. Exactamente. Y Sí. la radial, que es morfológicamente condilear y funcionalmente troclear. Sí, exactamente. Ahí, para que no se haga mucho lío, tiene que ver más con la forma ósea, por eso era importante que recuerden cuál es una polea, cuál es una tróclea y qué es un cóndilo, ¿sí? Porque ahí justo se mezcla un poquito todo. Chicos. Nosotros tenemos el esternón. Sí. Tenemos una articulación externo-clavicular. Externo-clavicular, esternón y clavícula. La esternón costal. Esternón, costilla. Y después buscamos de las costillas falsas con las verdaderas. Ajá. Y tenemos el costo condral. Perfecto, por cartílago y costilla. Perfecto. Y acá hay una particularidad que es externo costo condroclavicular, porque la primera costilla está unida a la clavícula y al esternón por cartílago también, por eso un poquito más largo. Chicas, ¿cintura pélvica? Sí, cintura pélvica. Bueno, último y terminamos. Sínfisis púbica. Sínfisis púbica, esta de acá, que se pueden acordar de esta articulación porque en las mujeres se desgarra para el embarazo. Esta articulación sí o sí se tiene que desgarrar para que el bebé pueda coronar y salir. Hermoso. Sacrococcigea. Sacrococcigea, esta de acá abajo. Y sacroilíaca. Sacroilíaca. Exactamente, del sacro con el ilión. El ilión es una parte del coxis que lo vamos a ver en la próxima clase porque no tenemos más tiempo. ¿Estamos? Bueno, chicos, más o menos esto. ¿A qué quiero llegar con esto que les acabo de decir que parece un montón? Es súper importante que ustedes sepan, más allá de los nombres específicos, qué movimientos hace cada articulación, ¿sí? Porque en base a eso ustedes no van a cometer errores a la hora de darle un ejercicio a cualquier persona. Y ni hablar si cuando tienen un alumno que tiene 16 años a una que tiene 60, que a veces lo vemos que ponen a una señora arriba del bozo haciendo equilibrio de red, que es una locura, ¿sí? Entonces tengan en cuenta esto para hacer los ejercicios, ¿sí? Genial.